Aunque quizás no lo recuerdes, sueñas todas las noches y cada vez que sueñas sale información que viene a darnos mensajes importantes o relevantes a los que hay que prestarles atención. Los sueños se pueden interpretar e incluso constelar. Quédate conmigo y te lo cuento todo. El tema de los sueños siempre llama la atención porque se trata de una serie de imágenes, de sonidos, de mensajes que aparecen aparentemente de manera aleatoria, de manera alborotada, pero que siempre dejan huella por un motivo u otro. A nadie le es indiferente un sueño, tanto porque no sueñan, pero les gustaría recordarlo o no, porque sueñan todas las noches, porque los sueños nos dicen algo o porque a veces soñamos cosas incoherentes que no tienen sentido y que no sabemos para qué o por qué hemos soñado eso, qué nos ha pasado. Sea como fuere, todo el mundo sueña, todos soñamos por la noche. Otra cosa es que no lo recordemos o al menos no recordemos todo el sueño. Te habrá pasado seguramente también de nada más despertarte, tener el sueño bastante fresco y luego al querer reproducirlo o al querer acordarte a lo largo del día, ver que la imagen ya no está tan nítida, como que se ha dispersado. Todo esto tiene una explicación y tiene un porqué. Los sueños son una herramienta muy interesante de autoconocimiento, de exploración e incluso de conexión espiritual que te invito a que explores, a que investigues y a que empieces a prestarle atención, digamos, a los tuyos propios para empezar a ver qué necesita tu alma, qué necesita tu inconsciente y qué se está revelando para ti. ¿Qué es un sueño? Un sueño es una imagen animada, una historia, podríamos decir, incluso más o menos coherente, a veces menos que más, que se reproduce mientras dormimos. Es una película que nace, por tanto, del inconsciente. El sueño es una revelación de imágenes, mensajes, momentos en los que dentro del sueño tienen una lógica, tienen un sentido, pero cuando nos despertamos y recordamos toda esa conjunción de imágenes, sonidos, como te digo, momentos, personas, normalmente no suele tener mucho sentido, incluso a veces hasta rozan lo absurdo porque no tienen ni pies ni cabeza y suele haber una sensación de ¿esto qué significa? ¿Yo por qué he soñado esto? ¿Qué es lo que me quiere decir? Hay quienes opinan que los sueños son premonitorios, hay quienes opinan que son mensajes del alma, hay quienes opinan que simplemente el cerebro está descansando y empieza a reproducir, perdón por la expresión, las primeras paridas que se le pasan por la cabeza. Quizás haya un poco de todo, quizás sea como un popurrí de todo esto que hemos planteado y muchísimo más. A nivel, digamos, un poquito más, entre comillas, científico, Freud, que fue uno de los grandes, digamos, pensadores con respecto al tema de los sueños, daba una teoría bastante interesante en la que hablaba de que los sueños son revelaciones, mensajes que hay en el inconsciente. Cuando nos vamos a dormir, el consciente, que es la parte racional, la parte que controla, la parte que filtra, la que pone límites, se relaja, y el inconsciente, la parte más visceral, la más impulsiva, la que no se rige, o al menos por estas normas que tenemos en nuestro consciente cotidiano, se revela y lanza sus mensajes. Lo que sucede en el sueño siempre es presente para nosotros, aunque soñemos con cosas que pasaron en nuestra infancia o nos veamos en una edad distinta, porque para el inconsciente todo es presente. No entiende de lo que pasó o lo que pasará. Si lo siento y lo vivo en este momento, es presente. Por eso, cuando estamos hablando de algún trauma, de alguna historia que tenemos, de algo que vivimos hace muchos años, y cuando lo contamos en lo presente todavía nos duele, el inconsciente entiende que estamos en ese momento. No entiende que estamos recordando. Entonces, un sueño siempre es un acontecimiento presente. En los sueños, además, siempre somos protagonistas de nuestras propias historias. ¿Está fijado? Nunca sueñas con lo que le pasa a otro. Puedes soñar con lo que le pasa a otro, pero siempre eres tú el que lo ve, el que lo vive o el que lo cuenta. Siempre parten desde ti. Los sueños siempre son mi enfoque, desde mí. Yo soy siempre la protagonista de mis sueños, aunque puedan aparecer otros elementos y otras personas.
se juntan varios elementos en un sueño. En un sueño podemos hablar de mensajes que están escondidos, que están tapados, que están inhibidos a lo largo del día porque tenemos ese filtro consciente del que te hablaba, pero cuando ese consciente se va a dormir es como que llega la fiesta de la revelación. Entonces el inconsciente empieza a sacar toda esa información y todas esas, digamos, historias que ha tenido vetadas a lo largo del día. Por otro lado, también suele revelar aquello que está reprimido, suele mostrarnos dónde están nuestras heridas. Es muy normal, por ejemplo, soñar, pues no lo sé, te voy a poner un ejemplo así aleatorio. Vamos a suponer que yo tengo problemas de liquidez económica. Es muy normal que yo pueda soñar, por ejemplo, que yo abro los grifos de todos los grifos de mi casa, los del baño, los de la cocina, los del jardín, los de todas partes, y que corra el agua, y que yo me sienta muy preocupada porque estoy derrochando agua, pero no me sale el ir a cerrar los grifos. A lo mejor eso, analizándolo, pues llego a la conclusión de que tengo un problema de liquidez económica y de derroche, por ponerte un ejemplo. Y es una situación absurda que no se daría en la vida cotidiana, en el día a día, y que a lo mejor si a mí me pasase eso, que me da por abrir los grifos y me doy cuenta que estoy derrochando, pues voy y lo cierro. Pero en el sueño es como que de repente cuando lo quiero hacer pasa algo y no me puedo mover. Toda esa información es como metáforas que el inconsciente utiliza para mostrarnos dónde está el conflicto. En los sueños también, sean más o menos premonitorios, siempre aparecen elementos, personas, situaciones que hemos vivido o ese mismo día o los días, digamos, de alrededor. Suelen ser los restos diurnos, como decía Freud, de lo que ha pasado en mi día a día. Por ejemplo, si hoy yo he quedado con mi hermana para tomar un café, pues a lo mejor en medio de toda esa historia de los grifos que te he contado que están derrochando agua, puede aparecer mi hermana o puede aparecer un café. Y a lo mejor tiene algo que ver también con todo lo que estoy viviendo o no, pero están representando pues restos de cosas que he vivido yo hoy. Y siempre hay un punto en el sueño que es ciego, al que nunca llegamos. Siempre hay un punto inconsciente en el que, por mucho que analicemos, nunca vamos a llegar, nunca vamos a descubrir esa información que está ahí muy oculta, y que eso es algo que el inconsciente está protegiendo de una manera especial porque es un punto de dolor o porque es una información que en ese momento todavía no tiene que ser revelado, pero el sueño, digamos, lo tiene, lo manifiesta porque, como te digo, es una manifestación del inconsciente. ¿Cómo interpreto entonces un sueño? Quizás es muy complicado tratar de entender toda la historia, porque para empezar estamos tratando de traducir a nuestra lógica racional una manifestación del inconsciente que tiene otra lógica, que tiene otros ritmos y que tiene otras manifestaciones. Entonces siempre se dice que lo suyo es registrar al menos una parte, un elemento del sueño y empezar a tirar del hilo. En el ejemplo este que te he puesto, vamos a suponer que yo no he llegado a la conclusión de lo del agua, que está representando mi liquidez económica, ni todo esto. Entonces quizás yo lo que haría sería empezar a focalizarme en ese grifo que está derrochando agua, que está perdiendo agua, y en cómo yo me estoy sintiendo, y empiezo a sentir esa angustia, y entonces de ahí me voy a mi angustia. ¿Cómo es esa angustia que estoy sintiendo? Pues me estoy ahogando, estoy sintiendo que me quedo sin respiración, siento que me muero. Y quizás también, a medida que voy haciendo esta exploración, el propio inconsciente te va a ir mandando información. Mira, te estás sintiendo igual que cuando te llamó el otro día el del préstamo y le dijiste que no lo podías pagar. Mira, te estás sintiendo igual cuando le pediste dinero a tu madre y te dijo que no te prestaba más dinero porque eras una derrochadora. Mira, la palabra derrochadora me ha dado una punzadita de dolor aquí en el corazón, y empiezas a sacar tus propias conclusiones. Entonces ahí llegarías a la conclusión, en este caso, de que ese grifo está representando ese dinero que se va, esa liquidez que estás perdiendo. Esta sería una forma para mí muy interesante de hacer interpretación de los sueños, porque empiezas a tirar del hilo, y para eso no necesitas recordar todo el sueño, sino con recordar una parte ya empiezas a tirar, que en realidad cada elemento del sueño respondería a una historia de nuestro inconsciente, y todo en conjunto ha montado esa historia, con lo cual es muy posible que todo tenga que ver. Todo tiene que ver en el momento en el que estamos hablando de que es tu inconsciente, es tu historia y es tu sueño. Entonces todo tiene que ver contigo. Eso lo damos por hecho. Pero quizás con tirar de un elemento ya empezamos a
desgranar y a sacar pues más información, ¿no? Con respecto a qué me está queriendo decir este sueño. Con respecto a los sueños premonitorios, ¿se pueden ver los sueños premonitorios? Aquí ya entramos en un campo de creencias. Para mí sí existe el sueño premonitorio, pero es que el inconsciente, nuestra parte menos lógica, nuestra parte más emocional, también presiente. También tenemos ese doble cuántico, que también podemos comunicarnos con él antes de irnos a dormir, con lo cual eso también nos va a afectar en nuestro campo, digamos, en nuestro campo cuántico a la hora de dormir. También cuando dormimos, una de las ondas cerebrales que atravesamos es la onda Z, que es una onda que se utiliza precisamente para hacer trabajo de indagación en el inconsciente con respecto a las creencias, que es lo que trabaja la terapia Theta Healing. Entonces, yo sí creo en el sueño premonitorio, porque si cuando nos dormimos nos salimos de la línea temporal lógica de pasado, presente y futuro, y de alguna manera se abre todo ese campo, ¿cómo no vamos a estar recibiendo información de diferentes lados? Información del pasado, información que ya fue, información que vendrá, información actual, todo mezclado, no sabemos quién es quién. Entonces yo creo que sí, que se puede dar perfectamente un sueño premonitorio, e incluso es posible que si hacemos esa indagación que te comentaba antes de ir tirando de un elemento del sueño, lleguemos a ese punto, lleguemos precisamente a darnos cuenta que a lo mejor esto no sucedió, pero está por suceder. ¿Por qué no? Este apartado quizás lo dejo más para el campo de creencias, porque habrá gente que no crea en los sueños premonitorios, entonces quizás no resuenen con ellos y posiblemente no los tengan. Pero si tú eres de las que los tiene, pues a lo mejor también esa información del inconsciente te está llevando a una revelación, a un mensaje que te está dando tu yo superior, tu doble cuántico o el elemento energético en el que tú creas. ¿Se puede constelar un sueño? Pues fíjate que yo he constelado un sueño, es decir, a mí me han constelado un sueño, y es un trabajo interesante porque a fin de cuentas cuando yo constelo a alguien en cualquier historia, una relación con una persona, una situación, un problema con un elemento, con el trabajo, con mi casa, con lo que sea, yo utilizo representantes que, valga la redundancia, van a representar pues las diferentes personas o elementos que están influyendo en mi historia. Y la predisposición, la colocación, todos los movimientos que suceden en la constelación están respondiendo a el campo energético del sistema familiar, pero partiendo de la visión de la persona que está constelando, en este caso del cliente. Entonces está la manifestación del inconsciente personal y luego está, digamos, ese inconsciente personal que se abre a observar cómo está el inconsciente colectivo de la familia, ¿no? Que esta idea del inconsciente colectivo, supongo que lo sabes y si no te lo cuento yo, es una teoría de Jung, que hablaba de que todos tenemos ese inconsciente del que te llevo hablando todo el vídeo, pero además los grupos crean su propio inconsciente, que es el inconsciente colectivo, y la familia, por supuesto, al tener memorias ancestrales compartidas y tener, digamos, antepasados y estar repitiendo pues sus historias, sus patrones, obviamente un inconsciente colectivo familiar pues es obvio que existe, que es el que se pone al servicio en las constelaciones familiares. Entonces, si podemos constelar temas, digamos, en ese sentido, desde el inconsciente, también puedo constelar temas míos propios, que son las constelaciones, digamos, de partes internas. Yo con mi vulnerabilidad, yo con mi niña interior, constelarme mi rabia, constelarme una historia que me pasó y que no he superado, mis traumas. Si yo puedo constelar, digamos, historias que están dentro de mí, ¿cómo no voy a poder constelar un sueño si eso es una revelación del inconsciente? En estos casos, a partir del sueño, quizás haríamos una pequeña investigación analizando, digamos, algún elemento del sueño para ir viendo qué energías, qué emociones se van manifestando, se van moviendo, y esos son los elementos que pondríamos en orden en la constelación. De esta manera también podríamos ver cuál es la dinámica de ese sueño y resolverlo, sanarlo, ponerlo en su lugar o lo que la personita necesite. Entonces sí se pueden constelar sueños porque estamos hablando de mensajes del inconsciente, y el inconsciente se pone muy al servicio en una constelación familiar, así que yo te diría que sí que se puede. ¿Qué puedes hacer tú en tu vida cotidiana para poder aprovechar esa información de los sueños, para sacarle provecho a ese ejercicio maravilloso y gratuito que tenemos todas las noches?
quizás tú no sueñes todas las noches. Si eres de las que no sueñas y no recuerdas nada, soñar si sueñas, específico. Si eres de las que no recuerdas absolutamente nada de tus sueños, al menos si puedes registrar cuando te despiertas, en la medida de lo posible, cómo te sientes, cuál es la primera emoción que te ha venido, qué pensamiento tienes dándote vueltas, porque es muy posible que eso esté ligado a el ejercicio mental que has estado haciendo durante las horitas de sueño. Posiblemente sea alguna reminiscencia de tus sueños. Entonces quizás es bueno, que eso seguro que lo has escuchado muchísimo, tener una libretita al lado de tu cama para cuando te despiertes, ir apuntando, si recuerdas lo que sueñas, ir apuntando lo que te venga del sueño, y si no recuerdas absolutamente nada de tus sueños, al menos ir apuntando pues cómo te sientes, el primer pensamiento que se te haya venido, la energía general con la que te mueves, y a partir de ahí podrás hacer una pequeña aproximación. Lo bueno de hacer este ejercicio, tanto si recuerdas como si no recuerdas, es que le estás diciendo al inconsciente que hay una predisposición por tu parte por recordar los sueños. Entonces vas a ver cómo el propio inconsciente va a hacer porque tú te acuerdes de lo que estás soñando. Entonces esto es algo como interesante. Es interesante también, si recuerdas lo que has soñado, ver digamos lo que más te haya llamado la atención. Puedes recordar también qué ha pasado en el sueño que tenga que ver con lo que se te ha movido el día anterior o los días anteriores. Algunos elementos pueden ser más o menos aleatorios, pero a lo mejor hay alguno que te llama la atención. A lo mejor esa conversación que yo tuve con mi hermana tomándome un café, mi hermana me dijo algo que a mí me afectó, en el sueño aparentemente era algo aleatorio porque yo me he centrado en esa manguera, en esos grifos que están derrochando agua, pero a lo mejor resulta que el inconsciente me está recordando la conversación con mi hermana porque mi hermana me dijo algo que a mí me tocó, me dolió, me movió o lo que sea. Entonces es como registrar todo lo que recuerdes y después, por ejemplo, en algún momentito a lo largo del día es volver a mirar esas notas y ver pues qué es lo que te llama en ese momento, qué es lo que más te mueve. Unas horas más tarde ya tendrás el sueño también como más asentado, entonces tampoco estará tan fresco ni tan presente, tampoco a nivel emocional, como si te acabas de levantar. Al ir apuntando tus sueños también tú verás que quizás hay elementos que se repiten, quizás hay emociones que se repiten, historias, escenarios. También eso es importante, eso también hay que tenerlo en cuenta. Y algo interesante que pasa en los sueños es que nunca nos inventamos personas o lugares o lo que sea. Siempre las imágenes que aparecen en los sueños las hemos visto. Quizás no las hemos visto literal. Quizás vemos un paisaje que es muy bonito y que es una maravilla, que es una mezcla de varios elementos, digamos, que tenemos registrados en el inconsciente. Y a veces la persona parece que es inventada, pero normalmente es o la cara de alguien que a lo mejor simplemente hemos visto de pasada, o mirando fotos en Google o donde sea, vemos esa cara y se nos queda registrada aunque no seamos conscientes, o incluso a veces pasa que es una mezcla. Seguramente te habrá pasado, por ejemplo, de soñar con una persona que representa a varias personitas a la vez. Ese tipo de recursos los tiene el cerebro para poder descansar. Los sueños además están programados para ahorrar. Es una herramienta de ahorro, porque si yo necesito soñar con varias personas, cuando dice soñé con esta persona que era mi madre, era mi hermana y era mi profesora de lengua al mismo tiempo, estoy ahorrando, estoy de alguna manera sintetizando, entonces gasto menos energía en producir el sueño y de esta manera te permito descansar más, porque otra de las funciones de los sueños es permitirnos descansar, permitirnos dormir. El inconsciente está entretenido, digamos, viendo o proyectando esa película y el cuerpo está descansando. Ya tienes esta herramienta que espero que te haya interesado, que lo pongas en práctica. Me encantará que me cuentes también si necesitas pues algún recurso más, si quieres que amplíe el tema, o incluso si quieres escribirme y contarme algún sueño y contarme tu interpretación, también me encantará leerla, porque esto es importante. Puedes buscar información sobre los sueños, puedes buscar significados. Yo no creo mucho en los diccionarios de sueños porque quizás hay mensajes que son generales, pero no va a significar para todo el mundo lo mismo un sueño, porque el lenguaje del inconsciente es personal, es muy particular, no significa siempre todo lo mismo. Entonces
siempre la interpretación del sueño va a ser más lo que a ti te venga, lo que a ti te llegue, que lo que un diccionario o un experto te pueda decir. El experto te puede acompañar a revelar esa información y puede ir viendo si vas más o menos bien encaminado en esa búsqueda, pero en realidad la respuesta al significado y al porqué de esos sueños las tiene el soñante, en este caso tú. Espero que te haya gustado, que te haya servido, que te haya inspirado. De ser así, me encantará que me dejes un like, un comentario, por supuesto. Estás invitadísima a suscribirte al canal. Comparte también este vídeo a quien sientas que le puede interesar. Y ya sabes por dónde estoy, así que espero verte pronto en un próximo vídeo. Que estés muy bien y felices sueños.